pienso en lo mucho que el Señor ha hecho por mí. Cuando pienso en ese día que me ha libertado. Cuando pienso en el día que me ha salvado. Cuando pienso en el día que Él se ha presentado delante de mí como mi único Señor y Salvador de mi vida. Mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón, todo mi ser se tiene que rendir ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el único Dios poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Santo! Te exaltamos, Cristo de la gloria. Te honramos. Gracias, Señor. ¿Cómo está, querida iglesia? Estamos bendecidos. Que Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos en esta tarde. Gracias le damos al Señor. Esta alabanza me encanta. Es una de mis alabanzas preferidas, que me enamoran cada día más, porque es verdad, cuando pienso en lo mucho que el Señor ha hecho por mí. ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento? ¿Se ha puesto a pensar quizás ahí en su recámara, en el sillón, en la mesa, hablando quizás con su familia, diciendo, wow, todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Cuando usted vino a Cristo, quizás su familia estaba destruida y ahora ver que están todos sentados en la mesa, que están todos sirviendo al Señor, que están todos juntos. ¿Cómo no valorar esa restauración tan grande que Dios hizo? Cuando usted llegó, quizás se encontraba con una enfermedad que no tenía cura para la ciencia, pero Dios le regaló la sanidad. Por eso es tan importante quizás en algún momento del año sentarnos, parar y decir, qué bueno ha sido Dios y es Dios conmigo. De cuando pienso, dice la alabanza, en lo mucho que Él ha hecho por mí y en lo que Dios va a seguir haciendo. Porque dice la palabra del Señor que aquel que comenzó la obra será fiel en completarla. Y cada día que pasa es donde Dios más nos va enseñando, donde Dios nos va capacitando, donde Dios nos va puliendo las asperezas de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Y cada día es un día de enseñanza y de aprendizaje. ¿O no? Porque quizás un día nos llaman la atención por algo que hicimos mal y eso nos enseña a no volverlo a hacer. Quizás un día nos felicitan por algo que hicimos bien, entonces eso nos anima a seguir haciéndolo con excelencia. Y eso es lo que yo he aprendido en este tiempo, que todo lo que nos digan siempre va a ser para nuestro bien. Y eso es lo que en este día quiero hablarte. Estamos en el mes de mayo, ya 21 días transitando este mes, y el Señor nos ha hablado el 5 de enero sobre lo que iba a acontecer en este mes. Y bendito Dios que lo estamos viendo. Acá creo que todos estamos viendo la mano de Dios sobrenatural y estamos poniendo por obra la fe. A mí me llamó la atención dos palabras claves de este mes que ministró el apóstol, fue fe y orden. Dios quiere establecer su orden y Dios quiere que desarrollemos aún mayor la fe. No terminó en Pascua con el fruto de la fe, ni con el fruto de la paz, ni con el fruto del amor, sino que esto Dios dice, alerta, yo quiero más fe. En los últimos tiempos tenemos que desarrollar la fe, porque dicen que muchos pueden ser engañados y van a ser engañados. Yo no voy a estar en esa lista, porque yo voy a desarrollar mi fe, mi conocimiento en el Señor, mi conocimiento en la palabra. Pero hoy lo que te quiero hablar es conocer la calidad de la fe. ¿Vieron cuando uno va a comprar una remera o un pantalón? Decimos, qué buena calidad, ¿no? O no, esta me parece no comprarla porque la calidad no es tan buena. Parece que me la pongo y en la primer lavada se me achica, o se me agranda, o se me estira, ¿no? Ha pasado. Yo he comprado remeras que en la primera lavada te quedan enormes o chiquitas. Entonces decís, la calidad no es tan buena, no fue buena. Y quizás vas a un lugar donde decís, acá tenés que comprar, porque la calidad es excelente. La lavás y no se achica, la lavás y no quedan, vieron las pelotitas en el algodón, sino que queda tal cual la compraste.
Hoy el Señor te viene a preguntar, ¿cómo es la calidad de tu fe? ¿Alguien puede venir a tomar de tu fe? O pueden decir, no, esta calidad no es muy buena. O pueden decir, esa fe es magnífica. Esa fe es extraordinaria. Necesito contagiarme de esa fe. Necesito tener esa calidad de fe para desarrollar lo que el Señor quiere. Para alcanzar nuestro destino profético, nuestro propósito, debemos tener fe. Y todos sabemos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En simple palabra, la fe es confianza plena en el Señor, seguridad, fidelidad, todo lo que Dios hace por nosotros. Y me encanta resumir la fe con fidelidad. Me encanta resumir la fe con confianza, porque cuando uno tiene fe es porque confía en la persona. Cuando uno tiene fe es porque sabe que en esas manos es mejor que en las mías. Entonces, hoy el Señor te pregunta, ¿cómo es tu fe? ¿De qué calidad es? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Es quebrantable o inquebrantable? ¿Es alta o es baja? ¿En qué nivel está? Para pensar, ¿no? Miren que primero fue para mí. Yo estuve toda esta semana pensando, ¿en qué nivel está mi fe? ¿Es alta en los momentos que a mí me conviene? En los momentos difíciles, ¿cómo está mi fe? ¿Baja o sube? ¿O crece? ¿O se debilita? ¿Cómo está? Hoy te pregunto al Señor, ¿cómo está tu fe? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para darte la salida a tu problema? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para sanarte? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para sacarte de ese pozo tan profundo? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para restaurar tus finanzas, tu familia, tu ministerio? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Pero a veces, como decía el líder Josué en las reuniones pasadas que le tocó administrar, no podemos testificar de la fe si no nos sucede algo. ¿Qué vamos a poder contar? Yo te puedo contar que Dios de la nada te da el todo, porque lo pasé, porque tuve fe, porque confié en el Señor, porque lo viví, porque lo vi y sé quién es Él. Ahora, ¿tú tienes para contarles a otro lo que Dios ha hecho en ti? Yo creo que sí, todos tenemos una marca. Ahora, ¿quedó ahí la fe o la fe comenzó a crecer? Pensemos, ¿no? Y quiero hablarte una historia muy conocida, David y Goliat. Vamos a la escuelita bíblica. David y Goliat. Vamos a 1 Samuel, capítulo 17. Hoy vamos a leer mucho. ¿Tienen ganas de leer? Como le digo a mis chicos de la escuelita, hoy vamos a leer, David y Goliat. Una historia quizás muy conocida, pero con un mensaje profético muy profundo. Y se ve la fe de este muchachito, que para ellos era un simple muchachito, un simple flacuchón, alguien que no valía nada, ante semejante gigante. Pero hay algo en David, una fe inquebrantable. Y esa fe tiene que estar dentro de nosotros. Porque ¿cuántos queremos derribar gigantes? ¿Cuántos gigantes se nos presentaron? ¿Cuántos gigantes quizás tenés hoy delante, iglesia, y no sabes cómo enfrentarlo? Hoy el Señor te está dando las herramientas. Dice que la fe, dice en el libro de Romanos, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora decirle, Señor, yo abro mis oídos espirituales para que entre tu palabra, para que alimente mi espíritu, para que alimente mi fe y pueda conocerte de una manera extravagante. Queremos milagros extravagantes. Queremos ver señales, maravillas, prodigios, milagros. Necesitamos que nuestra fe crezca y se convierta en una excelente calidad. Amén. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 al 10 vamos a leer primeramente, ¿sí? Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim.
También Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Saúl era el rey de Israel en ese entonces. Y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. En orden de batalla significa que ellos estaban listos para atacar. Pero vamos a ver qué pasa. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Había un valle que los dividía, pero los dos estaban en la misma postura. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín significa una persona, un guerrero adiestrado extravagantemente que utilizaba la espada. O sea, como Goliat, no había otro que utilizaba la espada. O sea, se sentían sumamente amenazados el pueblo de Israel, porque ellos tenían un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dicen los estudiosos que medía 2,90 metros aproximados. Yo mido 1,54 aproximadamente. Imagínense cómo 2,90 metros aproximados. Invencible para el hombre. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una costa de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Encima de ser gigante, tenía un escudero el tipo, imagínense. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles. Ahí comenzó la guerra. Porque la guerra no es tan solo cuando hay pelea física. La guerra también comienza con las palabras. ¿O no? Cuando hay gente que te hace la guerra, quizás no te golpea una bofetada, no te da una piña, pero con las palabras te está guerreando. Con las palabras te está debilitando, con las palabras te está matando. Y el jueves el Señor nos hablaba sobre el poder de las palabras, el poder de nuestra boca. Y ahí comenzó Goliat. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No, mira cómo se pusieron ustedes. Ya se preparan para atacarme a mí, que soy un paladín, que tengo experiencia, que manejo la espada como el zorro, que soy el mejor. ¿Y ustedes piensan que me van a poder bocotear a mí? No. Los burlaba, se reía de ellos. Y el pueblo, los soldados de Israel estaban temerosos. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y así es Satanás. ¿No sos vos el Hijo de Dios? ¿No sos vos el que predicás que Dios salva? ¿Vos no sos el Dios que predicás que Dios sana? ¿Vos no sos el Dios que te parás a profetizar que los cielos están abiertos? Prepárate, a ver. Haceme guerra. ¿Y cómo estamos muchas veces ante esas situaciones? Como el pueblo de Israel, porque ahora vamos a ver. Nos tiemblan las piernas. Una pequeña, porque ni siquiera es una guerra, quizás es un pequeño destello que Satanás nos viene a probar, nos termina sacudiendo. Nos termina matando la fe, iglesia, y eso no tiene que ser así. Tenemos que ahora tomar el ejemplo de David e ir y batallar, diciendo, yo sé en el nombre de quién me voy a plantar, yo sé en el nombre de quién voy a pelear, yo sé quién es el que está conmigo. Ahora, ¿tú sabes quién es el que está contigo? Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestro siervo y nos serviréis. O sea, él estaba convencido que iba a ganar. Y el 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Pero mire lo que dice el 11. Oyendo Saúl la cabeza, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, no dice miedo, gran miedo. Y muchas veces estamos así ante las situaciones. Nos turban
nos dan miedo, nos paralizan espiritualmente, en vez de nosotros decir, momentito, sabemos quién es el que está con nosotros. Sabemos quién es el que se va a levantar como Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos, y quién es el que va a pelear por mí. Pero muchas veces dejamos que Goliat hable. Entonces comenzamos a turbarnos, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a tener gran miedo. Estas palabras eran palabras de turbación para el pueblo de Israel, que les generó a ellos miedo. Y hay personas o situaciones que te generan estas palabras, que te dicen estas palabras. Ahora dentro tuyo, ¿qué se genera? ¿Qué se genera, iglesia, dentro de uno? Cuando te atacan por atacarte sin ningún sentido, cuando blasfeman en contra de tu fe, cuando blasfeman en contra de tu Dios, cuando se burlan de ti, cuando vos estás pasando un proceso que ellos no lo entienden espiritualmente y te dicen, pero vos que vas tanto a la iglesia, ¿dónde está la salida? Se paran como Goliat. Y ese es un gigante que debemos vencer. ¿Sabe dónde primero? Acá, en la mente. Por eso el apóstol nuestro nos decía, papá, renueven el espíritu de su mente todos los días, porque es el primer campo que Satanás va a querer venir a dañarte. Es así, porque de la mente baja el corazón y del corazón sale para la boca. Es así, iglesia. Por eso nuestra mente tiene que estar cubierta con la sangre de Cristo, tiene que estar afectada por el Espíritu Santo, tiene que estar llena de la palabra de Dios. Este pueblo de Israel tenía a Dios y a su lado, pero ni se acordaron de Dios. Ni Saúl, siendo el rey, se acordó de Dios, diciendo, no, paren un momentito. Sí, está bien, es gigante, es una persona invencible para nosotros, pero nosotros tenemos de nuestro lado al vencedor. Tenemos de nuestro lado al que se puede levantar poderosamente y derribarlo con tan solo un suplido. Pero ni el rey tuvo ese pensar. Ni esa actitud, sino que él estaba escondido detrás del pueblo. Bueno, vayan ustedes, porque dice que ellos estaban en la línea de batalla y él estaba esperando que algo suceda. Si uno no clama, no puede suceder nada. Si uno no busca a Dios, no puede suceder nada. ¿Qué hicimos estos días nosotros aquí en el ministerio? Clamamos, y hasta no ver el rompimiento no paramos de clamar. Fue un gigante que tuvimos que vencer. Y Dios nos dio la victoria. ¿Pero por qué? Porque hay una cabeza que supo discernir el tiempo. Que dijo, esto no se tiene que quedar así. Vamos, activen oración, intercesión, ayuno, rompimiento. Necesitamos activarnos en la fe. Sin oración, sin ayuno, sin activación de fe, nada se puede conquistar. Y bueno, dice que seguía él riéndose, salía todos los días y le decía, a ver, ¿dónde está el que va a pelear contra mí? Miren lo que dice el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, o sea, no se quedaba tranquilo una sola vez al día. Él venía una y otra vez, y así es el diablo. Viene una y otra vez, viene por la mañana, viene por la noche. Cuando parece que en la tarde todo se tranquilizó, no, a la noche otra vez te viene con los pensamientos, te viene a pincharte, te viene con las malas noticias, te viene con un montón de cosas. Y a ver, ¿dónde está el que dice que es un guerrero de Jehová? A ver, ¿dónde está el que dice que su fe nunca falta? A ver, ¿dónde está el que le alaba en los momentos difíciles? A ver, ¿dónde está el que se cree que es como Job? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo le puedo decir, acá estoy. Porque mi fe es inquebrantable. Porque yo sé a quién sirvo. Yo sé quién es el que está de mi lado. Aleluya. Dice que él venía por la mañana y por la tarde a decirle lo mismo. ¿Dónde está el que se va a levantar y pelear contra mí? Y dice que esto duró 40 días. Lo multiplicamos por 2, porque era la mañana y en la tarde, 80 veces los turbaba. 80, es como que vieron cuando uno está turbado, no puede dormir, ¿o no? O a mí sola me pasó. Cuando uno está turbado, no puede dormir, es como que la mente, los ojos se te abren, es como que te da un ataque de ansiedad, decir qué va a pasar, qué voy a hacer, qué esto, qué...
los estaba debilitando mentalmente, los estaba debilitando espiritualmente, y así juega el diablo. El diablo viene a debilitarte, el diablo viene a que tu fe te falte, el diablo viene a matar la fe porque sabe que la fe en Cristo es poderoso, es un arma poderosa, que si tú tenés fe, tenés oración, tenés consagración, tenés ayuno, tenés lectura de la palabra, cualquier situación que se te presente, lo vas a poder derribar. Pero a veces nos falta, pero hoy es día que le digamos: Señor, desarrolla la mejor calidad de fe dentro mío. Dice que la prueba duró 40 días, pero llegó el momento de una persona importante. Llegó el momento de un ungido de Dios. Llegó un momento de un simple pastor que para muchos era un pastorcito de ovejas que cuidaba las ovejas de su padre, que se iba a la mañana muy temprano, que volvía en la tarde, que solamente se dedicaba a cantar con su arpa, en adorarle al Señor y nada más. Ahí terminó la historia de David. No, David tenía un papel importante en esta historia. David era que a través de su fe le iba a dar la victoria a Israel. Por eso cuidado con menospreciar la unción. La unción no se menosprecia, la unción se respeta. Porque quizás muchos podemos ser menores de edad, de algunos. Nosotros tenemos 30, el equipo ministerial acá la mayoría tenemos 30, quizás usted tiene 40, 50, pero usted tiene que respetar la unción. Se respeta la unción. Y David ya había sido ungido por Samuel en la casa de su padre. Entonces David no es que simplemente él se aparece porque fue coincidencia. Era porque había un propósito. Porque cuando tenemos la unción de Dios, nuestra fe llega a un nivel máximo en el cual tenemos que cuidarla. Amén. Mire lo que dice el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía, este es David, porque en los versículos anteriores dice que David llega a su casa y el padre le dice, porque los 3 hermanos mayores estaban en esos escuadrones de guerra. Entonces el padre le dice: David, necesito que le lleves a tus hermanos estos granos tostados, estos pan, esta leche, para que los alimentes, para ver cómo están y tráeme noticias de ellos. Entonces David dice que al otro día muy temprano se levanta y se va al campamento de guerra para ver cómo se encontraban sus hermanos. Entonces le comienza a preguntar a uno y a otro: ¿saben dónde está mi hermano? Yo se lo parafraseo, y usted lea la historia después. ¿Sabe dónde está mi hermano? Quiero saber dónde están. ¿Qué? Y ahí comienza a ver un murmullo diciendo: ¿qué pasa? Dice David. Y dice: mientras él hablaba con ellos preguntando dónde se encontraban su familia, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, o sea, ya no se quedaba en el monte, ahora ya el atrevido venía al medio, como desafiando. Y así es el enemigo te desafía. A ver, vení. A ver, cómo, a ver, vos que decís que sos tan canchero, a ver que decís que tu fe es grande, a ver, vení ahora. Ella se metía en el medio a querer perturbarlos, a querer amedrentarlos, a querer turbarlos. Ya no se quedaba en el monte. Y ahora bajaba al medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, pero ¿quién lo oyó? Cuando las palabras negativas llegan a los oídos de los ungidos, cuando las palabras negativas llegan a los oídos de las personas con una fe inquebrantable, decir conmigo: es el fin de Satanás. Es el fin del plan diabólico. Es el fin del infierno. Ahora llegaron a los oídos correctos. Porque antes llegaron a las personas sin fe. Llegaron a los oídos de las personas que lejos lo tenían a Dios. Pero ahora llegaron a los mejores oídos que podían haber encontrado. A los oídos de un varón que tenía un conocimiento de Dios extraordinario, que sabía quién es el que estaba con él. Por eso te digo, ante las situaciones más difíciles, ¿vos sabés quién es el que está contigo?
¿Nos podemos identificar en esta noche como David? Y decir, la verdad es que yo puedo decir que quizás no sé si al nivel de David, pero me puedo plantar, por lo menos me planto y digo que esto no me va a vencer. Pero quiero desarrollar más mi fe, pero quiero crecer más a la estatura del varón perfecto que dice la palabra de Dios. Y las oyó David, porque como te dije anteriormente antes, las oyeron el pueblo de Israel, que sus oídos estaban cerrados, que no entendían nada, que no tenían discernimiento, que no sabían que el que estaba al lado de ellos, que solamente tenían que juntarse y clamar. A veces, iglesia, tan solo es juntarse y clamar. Tan solo es entrar en lo íntimo y pedirle al Señor que te dé las estrategias del reino para poder debilitar todas las artimañas del enemigo. Pero nos quedamos muchas veces como Israel. Nos quedamos desanimados, nos quedamos turbados, nos quedamos con miedo, nos quedamos llorando, diciendo no sé, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Por qué? En cuanto Dios quiere que actives, la fe es activación, la fe es acción, la fe es movimiento, la fe lo tenés que manifestar. La fe es un verbo, se tiene que activar. Amén. Pero mire lo que dice el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Él se veía capaz que él lo podía hacer. Pero decía, ¿qué beneficio tengo si yo me animo a hacerlo? Porque, dice David, con mi pueblo nadie se mete y con mi Dios menos. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios? No dijo a los escuadrones de Israel, no dijo a los escuadrones de Saúl, dijo a los escuadrones del Dios viviente. Él sabía que sobre Saúl había un rey de reyes, un señor de señores, el verdadero Dios que estaba entronado, que era el único que se merecía la adoración y la alabanza de su pueblo. Pero el pueblo no lo supo entender. Si el pueblo se hubiese puesto a clamar desde el primer instante que Goliat se les presentó, de seguro la historia hubiese sido otra. Quizás sí David hubiese afectado, pero necesitaban un David. Alguien que se pare y que diga, ¿quién es este? Que se anima a venir a poner miedo al pueblo de Dios, a los escuadrones del Señor, del Dios viviente, del Dios que vive. David comienza a marcar una confianza en el Señor, diciendo, Él es el Dios vivo. Si se mete con Dios, va frito, ya está. La batalla la tiene perdida. Vamos al 27 hasta el 30. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Todas las riquezas que Saúl le iba a dar, su hija y demás. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Siempre que tu fe sea expuesta, van a estar los envidiosos. Este se quiere hacer ver. Este, mirá, ahora dice que sana. Este dice que profetiza. Mirá, ahora su fe es más grande que la mía. Y sí, cuando hay búsqueda, cuando hay lectura, cuando hay relación con el Señor, obviamente mi fe va a crecer. Obviamente mi fe va a ser imparable. Nadie la va a poder detener. Pero van a estar los Eliab. Porque mire lo que le dice. ¿Para qué has descendido acá? O sea, nunca agradeció ni por los panes, ni por el grano, ni por la leche, ni por las preguntas de su padre para saber si estaban bien. No le importaba. Él quería saber para qué David había descendido. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. David solamente estaba preguntando qué estaba pasando. Ni siquiera que se puso las cosas de guerra, nada. Ni siquiera tomó una espada diciendo yo voy a ir a matar a Goliat. No, diciendo ¿qué va a pasar? Pero que sabía que su hermano tenía una relación con Dios, que sabía que era el ungido del Señor, la ira
el enojo, los celos, la envidia lo carcomía por dentro. A veces tu relación con Dios puede ser la envidia para muchos. A nuestro padre le han dicho, envidio tu fe. O sea que la fe puede ser envidiada. Porque como ellos no pueden, no quieren negar a muchas cosas, no quieren negarse a ellos mismos, no quieren dejar muchas cosas, que es sacrificio, servir a Dios es sacrificio y tener una fe inquebrantable es sacrificio también, porque es rendirse al Señor, es conocerlo más a Él, es tener una relación con Él. Como no lo quieren hacer porque les tira más la carne, como el pueblo de Israel, les tira más las pasiones, los deseos de este mundo, y ven a otro que dicen, che, qué fe inquebrantable que tenés. Envidio tu fe. Eliab tenía envidia de su hermano, porque sabía lo que David podía hacer. ¿Y cómo era David con las ovejas de su padre? Por eso le pregunta, ¿dónde has dejado esas pocas ovejas? Como menospreciándolo, vos sos un simple pastor. ¿Qué puedes hacer en el campo de guerra? No eres adiestrado, no conoces nada, no sabes llevar la armadura, no sabes manejar una espada. ¿Qué puedes hacer aquí? Pero David tenía algo. ¿Qué tenía David? Fe y habilidad. David tenía habilidad que Dios le había dado. Por eso no escondas tus talentos. No escondas tus talentos, porque el Señor te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta. Él tenía una habilidad. Vamos al versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? No, pero ¿qué hice? Solamente estoy preguntando. Esto es sin importancia. Dejémoslo para después. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. David no se quedó a discutir. David se apartó. Para que no te apaguen la fe, para que no debiliten tu fe, ¿qué tengo que hacer, iglesia? Apartarme de la gente cizañera que te quiere ahogar, que te quiere matar, que te quiere debilitar. Aprender a contar tus proyectos, tus sueños, tus anhelos a personas de fe, personas de oración, principalmente a Dios, principalmente a tus autoridades, a tus padres de fe y a las personas, ministros de fe y confianza que vos tengas. Ayúdame a orar por este sueño, ayúdame a orar por este proyecto. Estoy por conquistar un monte, estoy por conquistar una tierra, ayúdame. Y después los demás van a ver todo. ¿Y de cómo lo hizo? Buscando siempre el buen consejo. Buscando personas de fe que se acoplen a mi fe, que ayuden a mi fe a crecer, a madurar y a ver que todo en el Señor es posible. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. A él no le importó lo que decía su hermano. Él dijo, esto es mero hablar, esto es sin importancia, no me interesa lo que vos me estás diciendo. Se apartó, se fue. Voy a lo concreto, voy a lo que me importa. ¿Qué tengo que hacer? Mira el versículo 37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Ahí es cuando David se presenta ante Saúl y le dice, Rey, yo puedo vencer a ese Goliat. Imagínense. Imagínense. A David, un muchachito, dicen que era de baja estatura, dice que era menudito, de hermoso parecer, ante 2,90 metros. Y me imagino a Saúl mirándolo diciendo, ¿vos? Mira todo el escuadrón de guerra que tengo, ¿vos vas a poder vencer a ese Goliat? Y dijo Saúl a David, bueno, ve, y que el Señor esté contigo. Ahí se acordó de Dios, diciendo, yo no voy a ser responsable. En los versículos anteriores dice que David se empezó a probar la armadura. Y dice que le quedaba grande, le pesaba, se doblaba. Yo me acuerdo, vieron que está la película de David. Yo me imaginaba, mientras leía el capítulo, me imaginaba eso de que se movía para todos lados porque era imposible para él.
Pero él tenía en su bolsillo su arco, su piedra, su espada. Porque todos tenemos una espada. Eso me decía el Señor. Todos tienen una espada. ¿Cómo, profeta? ¿Yo tengo una espada? Sí. ¿Tu fe? ¿Tu oración? ¿Tu ayuno? ¿Tu alabanza? ¿Tu guerra espiritual? Es la espada que Dios te entregó. Ahora, ¿la usamos o no? ¿Sí? ¿La usás, Sofía? Qué bueno. Usémosla. En los momentos que Goliat se nos presente. Si tu espada, como dice, si tu arpa es la danza, comienza a danzar. Si tu arpa es cantar, canta. Si tu arpa es tu instrumento, comienza a tocar. Pero movete, activá, ponete ahí en plan de guerra y decirle, esto a mí no me va a derribar, esto no me va a detener. Yo tengo una fe inquebrantable, yo tengo una fe indestructible. Mi fe no va hacia abajo, mi fe va hacia arriba. Se expande a lo largo, a lo ancho, de izquierda a derecha. Afecta todo lo que tengo alrededor. Yo soy una mujer que me levanto en plan de guerra. Soy una mujer que me levanto a batallar. Y te lo puedo decir con testimonio, iglesia. Porque lo he pasado, he tenido que vencer mi Goliat. Y me sentí como el pueblo de Israel, con miedo, con temor. Usted sabe mis testimonios de estos últimos 2 años. Que me tocaron lo más sagrado que tengo, que son mis hijos. Pero ahí, por eso te puedo predicar y me encanta hablar de la fe y hablaría horas porque lo viví, lo vivo, lo practico. Porque tuve que aprender, como tú estás aprendiendo hoy, tuve que aprender a llorar, a secarme las lágrimas y que mi padre me diga, levántate, ¿qué tenés en la boca? ¿Cuál es tu espada? La profecía. Bueno, levántate y comenzá a declarar la sanidad sobre tu hijo. Levántate y comenzá a hacerle guerra a Satanás. Levántate y comenzá a profetizar a los 4 vientos que tu hijo está sano, que tu hijo oye, que tu hijo no va a ser un discapacitado. Comenzá a declararlo. Pero hubo la voz de mando. Hubo una orden del cielo. Que ¿sabe qué hizo mi fe? Estaba en una medida, pero comenzó a crecer. Y cuando vienen desafíos, yo le digo a mi papá, a mi esposo o al que fuera, no, esto no nos va a detener. Esto está hecho, esto lo vamos a hacer, no importa cómo, de qué manera, Dios lo va a hacer, Dios va a abrir los cielos, Dios nos va a sorprender en el tiempo que nosotros menos esperemos. La extraña obra de Dios va a suceder, la operación extraña de Dios va a suceder cuando hay una persona inquebrantable en la fe, cuando hay una persona que cree y confía al Señor 100%. Nada te va a hacer detener la fe, iglesia. Tu fe tiene que crecer al Goliat que se te levanta. Porque tu fe no tiene que ser menos del gigante que tenés levantado enfrente. Tu fe tiene que ser mayor para poder derribarla. Y acá comienza a declarar David, yo voy a poder porque el Señor me ha enseñado cómo con los leones y los osos. Versículo 38. Y Saúl vistió a David ahí, como te decía, con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza, con lo que te contaba hace rato. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esto es profético. Para detenerte muchas veces van a querer cargarte. Es profético. Para muchos puede sonar, no, pero fue una buena intención que tenía Saúl, lo quería vestir para un guerrero. No, Saúl sabía que David no podía llevar esas armaduras, esas ropas de ejército. No lo podía soportar porque era flaquito. Así como Mati, ponete de pie. Yo me lo imagino así a David. Imagínense. Como que le pongamos la ropa. Yo me lo imagino así, pero adentro un gigante de fe. Adentro un varón de guerra, con una fe inquebrantable. Es lo que te quiero impartir en esta noche. Que tu fe sea inquebrantable ante cualquier gigante que se te presente. Él se despojó de las cargas. Cuando venís a los pies de Cristo, ¿te despojás? ¿Amén? Ah, bueno, vamos. La alabanza va a explotar, la oración, vamos a guerrear
con la adoración y la alabanza. Hay que despojarse y comenzar a tomar la armadura que Él nos entregó. Seguimos. ...40... y tomó su cayado en su mano, como buen pastor, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril. Me encanta esto. Él no se despojó de su unción. Él no se despojó de su llamado. Él tenía consigo su saco. Es como, Él tenía su manto, diciendo, esto me va a cubrir. Esto es lo que el Señor me llamó. Yo soy pastor. Yo soy pastor. Estoy para liderar. Estoy para cuidar. Estoy para enviar. Estoy para llevar a mis ovejas a beber, a cuidarlas, a ungirlas con el aceite para que ningún bicho se les pegue. Y estoy para libertar a este pueblo en este día. En el zurrón que traía, 40, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Imagínense esa secuencia. Usted se puede ir imaginando a medida que vamos leyendo. Un simple muchachito dice, yo tomo mi cayado, que es un palo. Si me pueden buscar la imagen del cayado, así quizás aquellos que no saben lo mostramos. Tomó 5 piedras, tomó su honda y se fue el tipo ante semejante gigante. Miren 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante. Siempre tiene un escudero. Siempre, porque el diablo siempre tiene sus secuaces. Él siempre te va a mandar a sus secuaces. 42. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, y sí, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Este va a venir. No, Israel se está burlando de mí. Miren el 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque el que tenía su cayado. Y maldijo a David por sus dioses. Pero lo bendito por Dios jamás podrá ser maldito por el diablo. Así que esas maldiciones ni le llegaron a David. Porque después vemos cómo, ahora vamos a ver cómo termina la historia. La burla seguía contra David. Primero su hermano, después Saúl, ahora el filisteo. Pero él tenía un objetivo. No sacaba su mirada de su objetivo. Era derribar ese gigante y librar a su pueblo. Vamos, 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Se creía súper poderoso. Vamos, 45. Entonces dijo, ahora sí habló. Dijo, ahora sí es tiempo de hablar. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo ahora te voy a demostrar que yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le dijo, ¿tú vienes? ¿Con qué venía el filisteo? Ah, está el callado. No, pero ¿con quién venía? Con su escudero. Vos venís con un escudero mortal. Yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, iglesia. Reconocer quién es el que está con nosotros y del lado del que nosotros estamos, del lado del vencedor. Versículo 46. David sigue declarando la victoria. Y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y siempre le da la gloria a Dios. Usted ve que él no dice, yo te voy a derribar, yo te voy a matar, yo te voy a vencer. No. Él dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo, ahí se dice, yo te venceré, pero ¿por quién? Por el Señor.
y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la... O sea, lo que el filisteo quería hacer con él declaró que ahora yo lo voy a hacer contigo. Entonces tú tienes que decirle a Satanás, ¿vos me querés ver empobrecido? ¿Vos me querés ver derribado? ¿Vos me querés ver enfermo? ¿Vos me querés ver desanimado? Eso te vuelve a vos. Porque yo me voy a levantarme más bendecido, me voy a levantar más empoderado, me voy a levantar con más victoria, me voy a levantar declarando que el cielo es el que gobierna. ¡Aleluya! David no dejaba de declarar. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él declaró lo que nadie dijo, que Dios está con nosotros. Vamos al 47. Y sabrá toda esta congregación, o sea, porque esto no saben, pero yo le voy a demostrar con hechos, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Diciendo, Dios no necesita una espada ni una lanza. Dios tan solo necesita la palabra. Tan solo con la palabra el Señor derriba todo gigante. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Aquí comienza la victoria. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. A la primera piedra. Él tomó 5 ministerios. No fue casualidad. Tomo 5 porque quiero. No, 5 son los ministerios. ¿Qué te enseña esto? Que cuando no puedes enfrentar a un gigante solo, tienes que buscar tu cobertura. Tienes que buscar ayuda en tus mentores. Tienes que buscar ayuda en tus padres de fe. Tienes que buscar ayuda en aquel que te instruye. Haga partícipe, dice su palabra, de toda buena obra aquel que te instruye. Pero en la primera piedra ya lo hirió. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y con una piedra. Aquellos que estaban preparados con espada, con lanza, con jabalina, que iban ahí en contra del pueblo de Israel, tan solo con una piedra tomó su lanza y lo hirió, sin tener David espada en su mano. Pero mire lo que pasó. Él lo declaró, y lo que declaró se cumplió. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, con la espada que el filisteo decía que lo iba a matar, David tomó su espada y ¿qué hizo? Y sacándola de su vaina, lo acabó y le cortó con ella lo que el otro dijo que le iba a hacer a él lo terminó haciendo con el filisteo. Por eso tranquilo, cuando te hablan meras palabras, déjalo, porque todo lo que el hombre siembra, eso lo va a cosechar. No te hagas cargo, decirle, te devuelvo a tu boca y a tu vientre. Hacete cargo, Señor. No es mía la guerra, es tuya. Yo sé en el nombre de quién me levanto. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, al gran hombre, al héroe, aquel que era magistrado en utilizar la espada, cuando lo vieron muerto, huyeron. O sea que los soldados de Israel no tuvieron que hacer nada. Solamente se necesitó un David. Ahora te pregunto, ¿tú puedes identificarte con David? Algunos me pueden decir, yo voy en camino, yo me estoy preparando. Otros quizás podemos decir, sí, la verdad que a veces quizás la situación es tan fuerte que me tambaleo un poco, pero me afirmo en la fe.
Bueno, y el Señor viene a desarrollar esa fe. Siempre debemos declarar con fe, aunque vengan las burlas, aunque vengan las palabras negativas. Nuestra fe debe crecer a la medida de la prueba que estamos pasando, iglesia. Si tu prueba es grande, tu fe tiene que ser mayor. No puede ser menor, porque la prueba te va a comer, te va a matar, te va a debilitar. Porque si nuestra fe decae, de seguro seremos derribados. Por eso te digo, ¿cómo está tu fe frente a tu gigante? La fe es el principal sostén en la vida del cristiano. Eso lo podemos ver en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es lo fundamental en la vida del cristiano. Y te quiero dar 3 puntos rápidamente cómo desarrollar la fe y finalizamos. ¿Cómo desarrollo la fe? Conociendo al Señor. El Salmo 91:12 dice, Salmo 91:12. Entonces lo anoté mal. 91:2. Ahí está. Pero yo tengo anotada en otra versión. Dice, diré yo del Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Cuando tú conoces al Señor, puedes hablar de Él. ¿O no? Uno puede hablar de lo que conoce. Cuando uno habla de una persona es ¿por qué? Porque la conoce. Esta persona es leal, esta persona es íntegra, esta persona es confiable. Acércate, confía, porque es una persona que te da buenos consejos, que te apoya, es una persona, una compañera de oración, está contigo. ¿Por qué? Porque la conozco, porque hay relación. Y después está lo negativo, no te acerques porque es mala, porque es chuma, porque lo que sea. Pero ¿por qué? Porque hay conocimiento. Entonces, ¿cómo desarrollo la fe? Conociendo al Señor. Número 2, David conocía a Dios. Por eso sabía que él podía vencer a ese gigante. Oyendo palabra de Dios, lo que te decía al principio, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír y el oír palabra de Dios. Número 3, declarando en fe que todas las cosas me redundan para bien, porque mis palabras tienen poder. Cuando nuestra calidad de fe es alta, iglesia, nos lleva a conquistar. Hay que declarar en fe porque nuestras palabras tienen poder. El punto anterior. Ahora te quiero hablar de esto. Cuando la calidad de nuestra fe es alta, nos va a llevar a conquistar. Josué le creyó al Señor. Por eso los muros de Jericó cayeron. Porque era una ciudad fortificada, inquebrantable. Era imposible vencer esa ciudad por los muros que tenían. Pero Josué llevó a cabo la estrategia de guerra que Dios le dio. Por eso en medio de la guerra es importante pedirle las estrategias al Señor para que Él nos enseñe cómo enfrentar y derribar cada muro que se nos presente. Entonces, número 1, nos lleva a conquistar. Número 2, nos lleva a obedecer sin entender. ¿Cuántas veces obedecemos sin entender? A veces no hay que tener todo lógica. A veces no hay que entender todo para obedecer. A veces hay que obedecer sin entender. Porque mi autoridad sabe por qué me lo está diciendo. Y sabe por qué me está dando esta orden. Yo tengo que hacer lo que se me manda hacer. Eso lo podemos ver en Abraham, en Hebreos 11:8. Y ya finalizo con esto. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por eso te digo, obedecer
sin entender. Él estaba muy cómodo en su casa. El Señor le dijo, es hora que salgas. Hay una tierra que te estoy preparando, hay una herencia que te estoy preparando, hay una promesa que te está esperando, pero necesito que salgas. Y Abraham obedeció sin entender en el momento. Pero luego, al pasar los años, aproximadamente 25 años, él vio por qué Dios le dijo, es necesario que salgas. Hay lugares que vamos a tener que salir sin entender. Hay lugares que no vamos a tener que ir más. No porque no hayan hecho algo, sino que hay algo espiritual que Dios dice, no quiero que estés ahí. No quiero que tu espíritu se contamine, no quiero que tu fe se contamine. Entonces, hay que obedecer muchas veces sin entender. Aunque se enoje quien se enoje. Yo prefiero quedar bien con Dios. Número 3. Cuando la calidad de nuestra fe es alta, nos lleva a una salvación y a ser una persona justa. Hebreo 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Ser justo viene por la fe. Cuando tenemos una fe alta. Y la palabra del Señor dice, di al justo que le irá bien. Es por eso, iglesia, que la fe es todo lo que necesitamos para salir victoriosos, fuertes y conquistadores. La calidad de nuestra fe debe ser fuerte, alta e inquebrantable para convertirnos en conquistadores imparables. ¿Cuántos se ponen de pie en esta noche? Yo quiero ser conquistadora. Quiero conquistar los montes que el Señor me señale. Quiero derribar los gigantes que se me presenten. Quiero ser como Débora, bien llevo el nombre. Esa jueza y esa profeta que le dijo a Barak, en mano de mujer el Señor entregará a Sísara. Mujer, levántate y pelea por tu casa. Levántate y pelea por tu esposo. Levántate y pelea por tus hijos. Levántate y pelea por lo que a ti te pertenece. Seamos esas mujeres ayuda idónea. Que levantemos los brazos de nuestros esposos. Que levantemos los brazos de nuestros ministros. Que seamos esas mujeres guerreras. Y tú, varón, convertite en un sacerdote con una fe inquebrantable. Para llevar bendición a tu hogar. Para que los cielos sobre tu hogar se mantengan abiertos. Para que cuando vengan los ríos, como dice la parábola de Jesús, contra tu casa, las tormentas más fuertes, los vientos que te quieran derribar, tú te puedas seguir manteniendo en la roca. Porque cuando hay un sacerdote con una fe inquebrantable, hay una familia indestructible. Hay una iglesia sana, hay una iglesia que alcanza la victoria, hay una iglesia que alcanza los niveles mayores de gloria. Por eso Dios no te quiere quieto. Eres un tiempo donde Dios nos lleva a activarnos. Dice el Señor, basta de estar en la silla. Comienza un movimiento espiritual sobre esta casa. Comienza un movimiento, pero para eso necesitamos conquistadores. Porque hay una tierra que conquistar, hay un monte que conquistar, hay gigantes que derribar. Para eso necesitamos los David de este tiempo, con una fe inquebrantable, con una fe inalcanzable, que puedan derribar todo gigante que se levanten en contra de este ministerio. Levántate, iglesia. Abre tu boca, declara. Tú eres el profeta de tu casa, comienza a profetizar que sale la miseria, que sale la pobreza, que salen los pleitos, que sale la división, que ahora los cielos se comienzan a abrir, que comienza a entrar la presencia del Señor, que toda maldición generacional se rompe, que toda decadencia espiritual sale. Ahora me levanto y profetizo sobre mi hogar, que ahora, Señor, el cielo es el que gobierna. El año del favor de Dios sobre mi casa es sobre mi familia, sobre este ministerio, ahora en el nombre de Jesús. Necesitamos esa fe para ser conquistadores. Necesitamos esa fe para ser invencibles, porque yo estoy del lado del vencedor, yo estoy del lado de aquel que todo lo puede. Señor, bendigo a cada persona que va a ver este video.
video, a cada familia y cada hogar que se encienda, Señor, este video. Declaro que tu presencia se establece. Declaro, Señor, que la fe, Señor, crece a una altura máxima, Padre del cielo, y que el cielo es el que gobierna. Gracias, Señor, te damos.